hoy vamos a hacer una estrella a crochet. Voy a utilizar una lana gruesa, ¿sí? Estamos utilizar la lana que vos quieras, ¿sí? No hay problema con eso. Lo primero que vamos a hacer es un arito, ¿sí? Voy a introducir la aguja. Esta aguja es una 3.5. Agarro hebra, roto, vuelvo a agarrar la hebra, saco, y ahora voy a hacer 1, 2, ves que hay 2 puntos, 3, 4, 5 y 6. Cuento las cadenitas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la sexta, en la última de todas, o la primera según desde donde estés, de donde cuentes, voy a cruzar la aguja ahí. Ahora, cuando tengo la aguja ya cruzada, ajusto el hilito, ajusto que quede lo más cerrado posible, y voy a agarrar la otra hebra, la hebra larga, agarro la hebra larga y arrastro para afuera. En ese mismo lugar voy a contar 1, 2, en el siguiente también 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8 y 8, 9 y 10, 11 y 12. Fíjate, agarrar todos los pelitos de la hebra. Ahora vamos a contar cuántos puntos hay. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien. En el siguiente paso vamos a hacer un punto que tenga un solo punto y otro punto que tenga 2. Entonces, el número final que tenemos que llegar es 18. Yo los cuento así. Vos podés poner marcador de puntos si querés, pero para mí es más práctico de esta manera. Entonces voy a contar 1 solito, 2, 3, 4 solito, 5 y 6, 7 solito, 8 y 9, 10 solito, 11 y 12, 13 solito, 14 y 15, 16 solito, 17 y 18. Ahora voy a contar de vuelta por las dudas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿sí? Y este está en el 19. Bueno, acá lo importante es que lleguemos a un múltiplo de 5, porque vamos a hacer una estrella con 5 puntas. Entonces vamos a utilizar esa tabla del 5 que nos hacían aprender en la infancia, que decías, ¿para qué? ¿En qué momento de la vida lo voy a usar? Bueno, ahora. Entonces, en la siguiente vamos a hacer 2 puntos solos y el tercero que tenga 2 en sí. 2 puntos solos, el tercero que tenga 2 puntos en sí. Entonces, 1, 2, esos 2 solitos, y el 3 y el 4 juntos, 5 solo, 6 solo, el 7
y el 8 juntos, 9 solo, 10 solo, 11 y 12 juntos, 13 solo, 14 solo, 15 y 16 juntos, 17 solo, 18 solo, 19 y 20 juntos, 21 solo, 22 solo, 23 y 24 juntos. Ahí llegamos a la vuelta completa. En 24 llegamos a la vuelta. Te recuerdo que puedes poner marcador de puntos si te es más fácil. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 solitos, 1, 2, 3 solitos. En el cuarto, 2 juntos. Y vamos a llegar al número 30. 1 solo, 2 solo, 3 solo, y el 4, agarramos bien la hebra, el 4 y el 5 juntos, el 6 solo, 7 solo, el 8 solo, el 9 y el 10 juntos. El 11 solo, el 12 solo, el 13 solo, el 14 y el 15 juntos. Y ahora me fijo, hay un aumento y hay 1, 2, 3 sin aumento y estamos en el 15. 16 solo, 17 solo, 18 solo, 19 y 20 juntos, 21 solo, 22 solo, 23 solo, siempre asegúrate de agarrar bien la hebra, 23 solo, 24 y 25 juntos, 26 solo, 27 solo, 28 solo, y el 29 y el 30 juntos. Ahora tenemos 30 puntos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Perfecto. Entonces, ahora vamos a empezar a volver para atrás. En el mismo que estoy, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 ahí en la base, ¿sí? Si yo estiro vas a ver que la base de este lado está un poquito más alta porque de ese lado venía, ¿sí? Entonces tomo esta como la primera, esta como la segunda y ahora esta es como la tercera de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos que tener 3 hileras de 6. Tenemos 1, 2, 3. Y ahora, en vez del primero, vamos al segundo. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos y de vuelta. En vez del primero, en el segundo. Y ahora vamos a tener 1. Me queda una hebra sueltita ahí. 2, 3 y 4. Giro
En el primero no, en el segundo. Y tengo 1, 2, 3. Giro. En el primero no, en el segundo. Tengo 1 y 2. Giro. En el primero no, en el segundo. Y tengo 1. Ahora, cuando yo venía de este lado, ¿sí? Ahora cuando bajo, tengo que bajar del otro lado, ¿sí? Tenés que fijarte bien. Fíjate que yo terminé de este lado. Entonces ahora voy a girar y voy a ir para abajo por el costado. Voy a meterme en el mismo lugar donde empecé. Voy a hacer 1. Después, en el medio, hago 2. En el medio, hago 3. En el medio, 4. En el medio, cuesta 5. En el medio, 6. En el medio, 7. En el medio, 8. En el medio, 9. Y por último, desde el primer punto, 10. Este es nuestro primer pétalo. Ahora vamos a ir al segundo. El segundo vamos a arrancar desde donde estamos, en el primero que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es nuestra primera vuelta. Eran 3 filas de 6. 3 filas, 3 hileras de 6. Giro y voy al primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si este 6 te queda en el mismo donde nació el anterior, algo está mal, ¿sí? Te tiene que quedar justo donde toca, para abajo, ¿sí? Giro, ya tenemos la segunda fila de 6, vamos a la tercera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Roto, ya tenemos la tercera. Ahora tenemos que empezar a disminuir. Entonces, en el primero, no. En el que sigue, voy a hacer 1, voy a hacer 2, voy a hacer 3, 4 y 5. ¿Por qué disminuyo al principio y no al final? Porque si no, en este costado te queda como escalerita. Al disminuir así, queda el borde lisito, ¿sí? Fíjate de este lado, cuando disminuimos acá, queda todo lisito, no te queda escalerita. Entonces vuelvo a rotar. En el primero no, en el segundo. 1, 2, 3 y 4. Roto. Cada fila tiene que tener un punto menos. En el primero no, en el siguiente. 1, 2 y 3. Giro. 1, ahora 2. Y en el siguiente solo 1. En el siguiente solo 1. Y al igual que en la anterior, fíjate que terminamos apuntando para nuestra izquierda. Tenemos que rotar. Acá yo te voy a avisar una cosa. No te asustes porque este te quedó más chiquito que este. Porque este tiene el lateral, que ahora vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces, roto. Y empiezo en el primero. Hago 1. En el medio. Hago otro. Bajo un poquito. Otro. En el medio. Así. Y vamos bajando todo por el costadito y que quede estiradito, ¿sí? Que no se te doble. De vuelta, seguimos. Son más o menos 8, 9 puntos. 10 con toda la furia.
Y el último es de donde nace la estrella. Ahí ya tenemos el otro costadito, ¿sí? Si vos querés hacer los pétalos más grandes, en vez de disminuir los pétalos, bueno, sí, podría ser una flor también, pero las puntas más grandes, en vez de disminuir en cada una, cuando estás disminuyendo, puedes disminuir en una, la siguiente no disminuís y la siguiente sí, y así, ¿sí? Vamos al siguiente pétalo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Roto. Ya tenemos el primer hilera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Roto. Tenemos la segunda, vamos a la tercera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora empezamos a achicar. Primero no, segundo. 1, 2, 3, 5. Roto. Primero no, segundo. 1, 2, 3, 4. Roto. 1, 2, 3. Roto. 1 y 2. Roto. Y solo 1. ¿Ves que siempre quedamos apuntando para los pétalos que ya hicimos? Y a medida que vayas ampliando, la base también se va ampliando un poquito, ¿sí? Fíjate que se va ampliando un poquito con la primera hilera de 6. Roto, y vamos a hacer la bajada. 1 en el medio, 2 en el medio, 3 en el medio, 4 en el medio, 5 en el medio, 6 en el medio, 7 en el medio, 8 y abajo todo 9. Fíjate que pueden ser 8, 9 o 10 puntos esto. La idea es que no queden muy separados para que no te queden espacios y tampoco que queden muy juntos para que no se doble la lana. Vas viendo en donde esté juntito, pero que vaya quedando prolijo, ¿sí? Vamos a la siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Me queda el espacio para el otro. Y es 5, 6, son 6, 6, 6. Está casi abolido. Y 6. Ahí está. Yo veía que quedaba demasiado espacio y digo, ¿qué pasó? Ah, claro, no eran 5, eran 6. Primera hilera de 6. Giro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Segunda hilera de 6. Giro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tercera hilera de 6. Ahora empezamos a achicar. Es bastante repetitivo. Fíjate agarrar bien todas las hebras. 1, 2, 3, 4 y 5
roto, 1, 2, 3 y 4, roto, 1, 2 y 3, roto, 1 y 2, roto, 1 y empiezo a bajar para el lado que me falta el pétalo, roto, 1 en el medio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 donde nació. Y ahora vamos a hacer el último pétalo. Vamos a hacer 9 donde nació. Vamos a hacer el último pétalo ahora. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Primera hilera de 6, roto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Segunda hilera de 6, roto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora empezamos a achicar. 1, 2, 3, 4 y 5. Giro de vuelta. En el primero no, en el segundo. 1, 2, 3, 4. Giro. 1, 2, 3. Giro. 1, 2. Giro. 1. Y por último, ahora mira, cuando lo ves así, vas a ver que esta entrada está un poco más pronunciada. Cuando hagamos el costadito va a quedar más parejo. Giro. 1 en el medio, 2 en el medio, 3 en el medio, 4, 5, 6, 7, 8, 9 donde nace. Y para cerrarlo vamos a ir al siguiente. Pasamos, vamos a hacer, mira, ahí vamos al siguiente, pasamos hebra, arrastramos y volvemos a agarrar la hebra y cortamos. Cortamos y ajustamos bien. Tenemos la primera parte. Antes de terminar, lo que yo hago es esta hebra que está acá. Primero decido cuál va a ser el frente y el 2. Siempre me fijo cuál quedó más prolijo. Miro a ver cuál me gusta más. El que me gusta más es este, que sea el frente, la parte externa. Entonces voy acá, meto por el centro, saco por algún lugar que haya un agujerito, ahí, que quedó bastante abierto. Agarro la hebra, saco un poquito, vuelvo a agarrar la hebra y la ajusto bien. Esto lo podemos repetir. Si vemos otro agujerito, me meto por el otro lateral, agarro la hebra
saco y vuelvo a ajustar. La cuestión es que quede esa hebra ahí adentro bien sujeta. Y ahora vamos a hacer otro exactamente igual a este y lo vamos a unir. Esto lo puedes hacer con cualquier lana, ¿sí? Con esta que es la cheniche. Y después la cosemos simplemente en los laterales, vamos cosiendo, la unimos, la cosemos y cuando nos queda un poquito lo rellenamos. Una vez que tenemos las dos mitades, vamos a proceder a coserlas, ¿sí? Dejando el lado exterior el que quede más lindo, ¿sí? Entonces vamos a agarrar el hilo y vamos a utilizar agujas para lana. Voy a agarrar un pedazo bastante largo de lana, no voy a mezquinarle porque es mejor que sea solo una tira y que no sea con nudos en el medio, ¿sí? Vamos a coser. Esto mucha gente lo hace al revés, ¿sí? Mucha gente cose primero del lado lo que sería la parte interna y después lo da vuelta, pero a mí personalmente no me gusta cómo quedan las uniones cuando se hace de esa forma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a coser directamente del lado que yo coso, va a quedar el lado externo. Y para que quede igual voy a buscar donde terminé y donde terminé. Sí, donde terminé y donde terminé. Y voy a meter la aguja por la parte interna. Hasta llegar al final. Y ahora voy a atar con una de las dos hilitos que tenemos de las mitades. Atamos ahí. Doble nudito. Ahí. Y ahora me voy a asegurar que cuando yo cosa estos hilos queden todos por la parte de adentro. Y vamos a ir a la par. Yo voy a ir enganchando a la par. ¿Sí? Entro. Bueno, el primer punto ahí. Vamos al segundo. A mí me gusta coserlo así, vos podés coserlo como te parezca mejor. Me voy fijando. Hay una parte que vamos a tener estos puntos y del otro lado va a estar raro. Me refiero a raro que no van a estar los puntos. Porque esta es la parte que bajábamos del lateral de las estrellas. Entonces cuando bajas en el lateral de las estrellas tenés estas cadenitas que no tenés del otro lado. Acá cuando llegamos a la punta de arriba vamos a hacer varios pasadas. Porque es un solo punto, pero es la punta. Entonces vamos a pasar varias veces por el mismo. Para que no nos quede un hueco ahí. Voy rotando esta parte. Vamos a pasar por ahí. Ahora vamos a pasar en el medio de esos dos. Ahí. Y ahí. Donde puedas meter la aguja. Igual que como bajábamos. Pero que no quede muy espaciado entre punto y punto. Esta parte es difícil que pase esta aguja. Es bastante gruesa. Pero la lana es lana. Y cede. Acá vamos a agarrar esos dos. Y esos dos. Vamos a pasar otra vez por ahí.
En el siguiente pasamos por el medio y por el medio. Ahora pasamos por acá. En estos pasamos 2 veces. Y ahora vamos por el medio para pase 2 veces. No, una sola pase. Vamos a la segunda vez. Y ahora vamos por el medio. Hay que tratar de que quede prolijo. Voy ajustando el hilo. Pasamos 2 veces por estas partes. Por el medio. También podrías coser con un hilo del mismo color pero más finito. O separar esta hebra que tiene muchas hebras en la mitad de hebras para coser. Vamos en la esquinita. Acá tenemos cadenas, en las esquinas tenemos cadenas. Vamos a agarrar por la cadena. Siempre que tengas cadenas, vas por la cadena. Cuando no haya cadena, vamos a ir tratando de agarrar 2 hebras por el costadito de cada parte de la estrella. De vuelta, la parte que es... Mucha gente dice que el tejido tiene un frente y un dorso y que el dorso estoy dejándolo para afuera, me van a decir, tal vez. Eso es cuestión de gusto. Si a vos te gusta cómo queda un lado del tejido, ¿por qué no podrías ponerlo de frente? Lo mismo que si te gusta el otro, bueno, ponerlo el que a vos te guste, de adelante o de atrás, ¿sí? Acordate que en las puntas vamos a pasar varias veces por el mismo punto, cuestión de que quede lo mejor posible. Pasamos 2 o 3 veces para que cuando rellenes no te quede mucho espacio ahí entre puntos. Pasar 3 veces y que no se vea el relleno. Ahí ya va quedando la estrella. Tenemos primer punto, la primera punta de la estrella. Ahora vamos por el costado, que es el más difícil. En esta parte pasamos 2 veces, bastante repetitivo. Pero va a llegar un momento que ya lo haces con los ojos cerrados prácticamente. Llegamos a la otra esquina. En la esquina habíamos pasado 2 veces.
Y este es el último pétalo. Entonces, antes de cerrarlo, vamos a rellenar, ¿sí? Voy a coser hasta la punta. Hasta acá. Ahora vamos a hacer un alto y vamos a rellenar por este agujerito. Yo lo que voy a utilizar para rellenar es el vellón siliconado. Vamos a ir primero pétalo por pétalo. Voy a ir al pétalo de abajo. Empujo todo el relleno hacia ahí. Vamos al siguiente, que puede ser cualquiera de los otros. No tiene que tener un orden en específico. Vamos a llenar todos los pétalos, las puntas, excepto la que estamos tejiendo ahora, la que estamos cosiendo. Y ahora el centro. Cuidado de no meter el hilo, ¿sí? Me han pasado, por eso te digo. Un poco más. No le mezquinemos el relleno, ¿sí? Es lindo que quede gordita. Vamos acomodando. Bien. Ahora vamos a coser un poquito más. Nos quedamos ahí. Vamos a la esquina. La esquina dijimos que pasamos varias veces, 3 veces para ser específicos. 2 y una tercera vez. Empezamos por el costadito. Van metiendo el relleno. Si te quedó, se me salió la aguja. Por suerte estas agujas son muy fáciles de enhebrar. Nada que ver con las de costura, las chiquitas. Bien. Estamos medio justo con el hilo, ¿eh? Yo que pensé que me iba a sobrar. Bueno, ahora vamos a agregar un poquito más de relleno. Cuando cosimos hasta la mitad más o menos de esa punta, vamos a empezar a ponerle el relleno al pétalo que nos falta, que estamos haciendo ahora. Un poquito más. Y vamos a tratar de que todo el relleno entre adentro, que no quede sobresaliendo nada. Y ahora terminamos de cerrar.
Acordate de ir ajustando a cada ratito. Ahora más que nunca. También de ir parejo. Bien, ahora para esta parte, para hacer el nudito, vamos a agarrar la aguja de crochet que estábamos usando y vamos a meter por un agujerito, sacar por el otro, agarro un lacito, agarro lo que me quedó de hilo, que es muy poco en mi caso, y ajusto. Y voy a otro más y voy a hacer lo mismo. Entro por un lado, saco el lacito y ajusto. Y ahora voy a entrar por un tercer lado y pierdo el hilo hacia adentro. Nos resta acomodar un poco el relleno. Y ahí tenemos nuestra estrellita. ¿Qué te pareció? Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes suscribirte y regalarme un like si te gustó. Y bueno, nos encontramos muy pronto. Chao, chao.